buenos días. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles las bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en ese nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema realmente conflictivo, pero antes de desarrollar esta enseñanza, voy a compartirles un contexto de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 18, y comenzando a leer en el versículo 21. Siempre les exhorto una y otra vez a que ustedes lean todo el contexto, en este caso de Mateo 18, para que ustedes entiendan y se compenetren del impacto de la palabra de Dios y en el contexto en el cual Jesucristo compartió estas palabras. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, sin duda que este es un tema muy conflictivo para nosotros, los cristianos. Perdonar, según la mayoría de los predicadores, nos dicen una y otra vez que como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo debemos perdonar a todos los que nos ofenden, nos maltratan, nos injurian, nos ningunean, etcétera, etcétera. Y es una carga muy difícil de llevar, e inclusive muchos, conociendo nuestra posición cristiana, se abusan y nos vuelven a maltratar. Perdonar, según el mataburros, como decía mi amada madre, es dicho de quien ha sido perjudicado por ella. Es exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos o eximirlo de la obligación que tiene. Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Algunos sinónimos de perdonar son absolver, disculpar, dispensar, remitir, indultar, amnistiar, condonar, eximir, exonerar, liberar. ¿Qué tema, no? Yo le he orado al Padre siempre sobre este tema hace un par de años, porque entendía que una cosa es perdonar a quien te haya maltratado, ninguneado, golpeado, tanto física como psicológicamente. Y otra cosa muy distinta es permanecer al lado de una persona que nos usa de saco de box. ¿Se entiende? Vamos a suponer, te enamoraste, te casaste con tu príncipe azul y luego de un par de años el príncipe cambió de color azul por el color del vino. Se emborracha todas las noches, maltrata a los niños, inclusive a ti cuando les reclamas su conducta. ¿Qué te dicen la mayoría de los pastores? Tienes que perdonarlo y pedir a Dios para que cambie, pero no debes divorciarte. La pregunta: ¿es esa la verdadera voluntad de Dios? ¿Dios quiere eso para tu vida? Yo jamás acepté esa enseñanza. Hace un par de años, investigando, porque nunca me quedo con las dudas, le planteé esta cuestión a un pastor evangélico y lógicamente él prendió el chip enseñado por las estructuras de la iglesia. Debes perdonar, a lo que les respondí: ¿hasta cuándo? ¿Toda la vida? Y sí, me respondió, no muy convencido. Yo le respondí que perdonar tiene dos partes bien diferenciadas, según lo que yo aprendí de Dios. Perdonar es dar una nueva oportunidad a alguien que se equivocó contigo. Vamos a ir desarrollando todos estos conceptos. Perdonar es no llevar la cuenta. Perdonar es no guardar rencor. Perdonar es no pagar mal por mal. Perdonar es darle el bien a aquel que te está dando el mal. Pero perdonar no es continuar al lado de una persona que no te está bendiciendo. Esa no es la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a bendición. Cada uno de nosotros debe ser una bendición para el otro. Pero que no se confundan, porque una cosa es perdonar
y otra cosa muy distinta es ser el tonto, tonta útil de la cual todos pueden aprovecharse. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando tuve esta conversación con el pastor, yo le demostré que él también usaba las dos partes del perdón. Como buen discípulo de Jesucristo, este pastor tenía la costumbre de llevar a su casa a jóvenes adolescentes con problemas con sus padres que se habían escapado de sus casas. Entonces él los protegía, les daba de comer, una buena cama por 2 o 3 días, mientras se ocupaba de hablar con los padres y restituir la relación. Entonces, conociendo esta situación, yo le planteé esta hipótesis. Le dije: vamos a suponer que rescataste a un joven de 16 años que estaba en la calle. Le diste de comer, le brindaste amor, una buena ducha, una cama calentita. Al día siguiente, por tus actividades, te demoraste en llegar a tu casa. Tu hija adolescente salió de la escuela y al llegar a la casa, tu refugiado, aprovechando que estaban solos, la violó. ¿Lo perdonarías? Saltó de la silla y me respondió: por supuesto. A lo que le dije: ¿lo volverías a llevar a tu casa? No, me respondió. ¿Viste que perdonar tiene dos partes? Eso es lo que debemos entender y tener bien en claro lo que nos pide Dios. Perdonar sí, tonto, estúpido, nunca, jamás. Vamos a desarrollar estos temas que yo he trabajado con Dios y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Uno de los conceptos para perdonar o de perdonar es dar una nueva oportunidad a alguien que se equivocó contigo. Por favor, les pido que me acompañen al libro de Filemón, en el capítulo 1, y comenzando a leer el versículo 4, leemos: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un líder, él tenía su iglesia en su casa, y según lo que nosotros leemos en la epístola, era muy amado por Pablo y era muy servicial. Pasemos por favor al versículo 10. Te ruego, le dice Pablo a Filemón, por mi hijo Onésimo. Acá la figura hijo no es la figura literal de hijo carnal, se refiere a hijo en la fe. Le dice Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré espiritualmente en mis prisiones, el cual en otro tiempo, Onésimo, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo le está enseñando a Filemón de que perdonar es dar la oportunidad a alguien que se equivocó contigo. Este Onésimo había sido esclavo de Filemón según los tiempos de esa administración y los usos y costumbres que estaban vigentes en ese momento, y por alguna razón le fue infiel y Filemón lo echó, o inclusive Filemón lo abandonó, dejó de ser esclavo. Ahora Pablo lo exhorta y le dice: en un momento este hombre, Onésimo, te fue inútil, pero ahora, dice, no es útil a ti y a mí. Te pido que lo recibas como a mí mismo. Eso es perdonar, es dar la oportunidad a una persona que se equivocó en un determinado momento de su vida. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que los recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
maravilloso la palabra de Dios, ¿no? Perdonar es dar una nueva oportunidad. El segundo concepto, perdonar es no llevar la cuenta. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 14 en adelante, fíjense lo que dice esta maravillosa palabra. Alejandro, dice Pablo, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Perdonar es no llevar la cuenta. Sabemos nosotros que en nuestro andar nos vamos a encontrar con personas ingratas, personas desagradecidas, personas que no alcanzan a ver, porque tienen sus ojos velados, ¿no es cierto?, su entendimiento velado, no alcanzan a ver el amor y las cosas que hacemos por ellas. No lo ven y entonces son desagradecidas. Perdonar es no llevar la cuenta. Perdonar es dar otra oportunidad. Pero también perdonar es no guardar rencor. Por favor, acompáñenme al Romanos, capítulo 12, y comenzando a leer desde el versículo 18, dice así la revelación de Dios. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Clarito este registro bíblico, ¿no? De ser posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Ahora, si yo tengo una persona al frente mío que me está ninguneando, que me está degradando, que no me está valorando, que no es de bendición para mi vida, yo no puedo estar en paz con esa persona, porque esa persona me está agrediendo, me está degradando. Ahora, el versículo 19, la exhortación de Dios es: no os venguéis vosotros mismos, no guardes rencor. Amados míos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, a aquellas personas que no nos están bendiciendo, las ponemos en las manos del Señor, pero nos alejamos, no vamos a ser partícipe de su actitud contra nosotros. Y no somos rencorosos en el sentido de que no buscamos nosotros nuestra venganza, sino que le dejamos lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como le decía Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor, dice, le pague conforme a sus hechos. Ese tiene que ser nuestro corazón. Otro concepto importante, perdonar es no pagar mal por mal. Romanos, por favor, capítulo 12. Comenzando a leer desde el versículo 9, todo un contexto que habla de una mente renovada, un caminar conforme a cómo caminó nuestro Señor y Salvador. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Eso significa ser paciente, de que así como vienen las cosas malas, también van a pasar. Así como pasan las buenas, también pasan las malas. Pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, con un mismo corazón, con un mismo sentir, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Qué maravilloso contexto. No hace falta un diccionario, no hace falta un erudito bíblico, simplemente con leerlo lo entendemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Practicarlo. Perdonar es darle bien a aquel que te está dando mal. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 20, dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso no significa que vamos a tener que soportar los agravios, o soportar el ninguneo, o soportar cualquier cosa que a nosotros nos dañe. Nosotros somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo, pero nos paramos firme y le decimos: momentito, yo te amo y deseo lo mejor para vos, yo deseo de ser bendición para vos, pero no voy a permitir que vos no seas bendición para mí. Por lo tanto, si no estás dispuesto a caminar conforme a lo que yo te he enseñado, conforme a lo que yo te estoy dando, apártate de mí. Así como hacía el Señor Jesucristo. Es muy sano entender el concepto del perdón, porque durante muchos años nos han enseñado muy mal con respecto a este tema, cargando de dolor nuestros corazones y obligándonos a llevar sobre nuestras espaldas cargas muy pesadas. Ahora la pregunta del millón es: ¿Dios perdona? Claro que sí. Él es un Padre que perdona una y otra vez. Ahora la pregunta es: ¿su perdón es para siempre? No. Su perdón no es para siempre. Dios va a perdonar todos los pecados de la humanidad, menos uno, ya lo sabemos cuál es, ¿no es cierto?, hasta un cierto tiempo, que es hasta que se cumplan los tiempos en los cuales vivimos. Hoy vivimos la administración de la gracia, del favor divino, del regalo divino, pero esta administración, donde nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra, que Dios nos va a perdonar, tiene fin. Y ese fin es pronto. Romanos, por favor, capítulo 11, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, está hablando de Israel, del tiempo pasado, de la administración pasada, si Dios en ese momento no perdonó a las ramas naturales, a ti, gentil, tampoco te va a perdonar. Está hablando Pablo por revelación, haciendo la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Entonces, lean por favor todo el contexto de capítulos 9, 10, 11, donde Pablo se explaya con este tema para mostrar el amor de Dios, pero al mismo tiempo la severidad de Dios. Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cuáles son las ramas naturales? Israel. A ti, gentil, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y qué significa permanecer en esa bondad? Haber creído en Jesucristo como el Señor en tu vida, haber confesado con tu boca que Jesús es el Señor, haber creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí permaneces en esa bondad. Ahora, si vos no te adhieres a la salvación que Dios hizo disponible en Jesucristo, tú también, gentil, serás cortado como fueron cortadas las ramas naturales cuando no creyeron. ¿Entienden el concepto del perdón? Dios es un Padre que perdona, pero Dios tiene sus tiempos. Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
¿Qué está mostrando este contexto? Que Dios sí perdona, pero que su perdón tiene límites. Tiene límites. Hoy disfrutemos de esta maravillosa administración, pero esta maravillosa administración va a terminar. Va a terminar. Y cuando termine, el perdón de Dios culminará. Mateo, por favor, vamos a leer un hermoso contexto relacionado con el perdón. Capítulo 25, comenzando a leer desde el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, versículo 35, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo? ¿No es que Dios perdona? ¿Cómo que existe un castigo? ¿Cómo que existe una separación entre cabritos y ovejas? Porque el perdón tiene límites. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Deseo de todo corazón que esta pequeña enseñanza haya abierto el entendimiento, te haya dado luz con respecto a este tema tan crítico que nos ha tocado vivir a muchos cristianos durante muchos años de nuestra vida. Nosotros sabemos que hemos recibido el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado. Sabemos también que tenemos que perdonar. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es seguir sufriendo el castigo, el ninguneo, el desprecio, los golpes psicológicos o físicos. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser bendecidos y a bendecir. Cuando esa persona tiene hambre, le damos de comer. Cuando tiene sed, le damos de beber. La amamos a esa persona, pero ponemos límite. No quiero estar más al lado tuyo, no sos de bendición, me ninguneaste, no me has bendecido, provocaste dolor, por lo tanto me aparto de ti. Ese sería el concepto que quiero transmitirle en el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.